Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a exponer el artículo titulado Estudio comparativo bibliográfico de una edificación, considerando la interacción de suelo-estructura de una edificación con la base empotrada. Este artículo fue hecho para el curso de Modelo y Análisis de Estructuras de Concreto Armado y como asesor el ingeniero Johan Inostroza. El artículo lo hemos dividido para una presentación en 5 partes. La primera, la introducción. A continuación, la comparación a escala. Como tercer punto, tenemos el análisis simplificado de interacción suelo-estructura. Como cuarto punto, un ejemplo. Y por último, las conclusiones. A continuación, mi compañero Francesco pasará a dar las explicaciones. Bueno, en este presente artículo lo que tratamos de representar es cómo influye el suelo de fundación cuando hay una excitación dinámica en un suelo de fundación. Acá comparamos un modelo empotrado y un modelo considerando la interacción suelo-estructura. Bueno, es importante considerar el suelo de fundación en los análisis, ya que el suelo influye tanto en los periodos, en las fuerzas cortantes, momentos, fuerzas axiales, frecuencias. Para ver cómo influye el suelo de fundación, primeramente vamos a hacer una comparación entre una comparación a escala entre un modelo empotrado y un modelo en un contenedor con un suelo. Esta comparación se hará en una mesa vibratoria de 1G. Igualmente, esos resultados experimentales se van a comparar con un modelo numérico, el cual se procesó en el programa Abacus. A la mesa vibratoria se le va a imprimir una serie de espectros de diferentes velocidades, desde 0.05G hasta 0.2G. En una primera instancia se analizó el modelo empotrado. Acá podemos ver en una línea azul, es el modelo empotrado numérico que se procesó en el programa Abacus versus la línea roja que es el modelo experimental. Podemos ver que las variaciones entre ambos modelos es aproximadamente de 1 milímetro, lo cual indica que tanto el programa experimental está acorde con el programa numérico Abacus. Para la representación de la interacción suelo-estructura en el modelo experimental, se usó un contenedor, el cual está compuesto por una membrana flexible y unos anillos de refuerzo. Este contenedor tiene adherido tanto en las bases como en las paredes el suelo, con la finalidad de que cuando se imprime el movimiento a la mesa vibratoria, el modelo escala esté en contacto con el suelo en todo momento. Posteriormente, el modelo escala se introdujo en el contenedor, una distancia aproximadamente de 15 centímetros. Al igual que cuando se hizo el modelo empotrado, en este modelo escala con el contenedor con el suelo, también se trabajará con la mesa vibratoria diferentes espectros de aceleración. Acá podemos ver cómo varía los desplazamientos, tanto en el modelo empotrado, experimental y numérico, versus el modelo con interacción suelo-estructura, experimental y numérico. Las principales variaciones, tanto en el modelo empotrado como en el modelo con interacción suelo-estructura, para el modelo experimental es de 26.23 milímetros, mientras que para el modelo numérico tiene una variación de desplazamientos de 34.98 milímetros. Si determinamos unos factores de incremento, lo cual vienen a ser los desplazamientos con la interacción suelo-estructura sobre el desplazamiento de la estructura empotrada, podemos ver que los mayores factores de incremento son de 5.01 para una aceleración de 0.15 G en el modelo experimental y un factor de incremento de 10.71 para el modelo numérico. Este factor de incremento de 10.71 ya es considerable, ya que la diferencia de desplazamientos entre la estructura empotrada y con la interacción suelo-estructura es de 34.06 milímetros. Para realizar el análisis interacción suelo-estructura es necesario discretizar el suelo de fundación en elementos con propiedades específicas, lo cual no es muy recomendable ya que es muy complejo y muy laborioso y demanda de bastante tiempo. Es por ello que se presentan métodos alternativos, como es este método simplificado por el método de Winkler,
el cual consiste en un inicio, discretizar la base de fundación y en cada nudo colocar un resorte, el cual simula el comportamiento del suelo. Las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los resortes están en base a las propiedades geológicas de los estratos del suelo de fundación. Otro método simplificado es por el método de parámetros agrupados, el cual consiste en un péndulo simple formado por una masa, una rigidez y un amortiguamiento. La masa sirve para representar las propiedades inerciales del suelo y así como la rigidez y el amortiguamiento sirven para representar la energía expulsada por el suelo durante los movimientos sísmicos. Estos péndulos se pueden dar en los 4 grados de libertad, tanto horizontal, vertical, torsional y momento flector. Podemos ver que cada péndulo consta de una masa, un amortiguamiento y una rigidez. En este caso vamos a analizar una estructura que es un edificio típico de 5 pisos con una base, con una platea de fundación proyectada para un suelo blando. Esta está ubicada en Huaraz. Acá se aplicó un espectro de acuerdo a la norma E030. Una vez que se analizaron tanto para la forma estática como para la forma con interacción suelo-estructura, se analizaron para ambos sismos, tanto para el sismo en X como para el sismo Y. Y en los gráficos, en la figura número 14, podemos ver los factores de relación de las fuerzas normales, las cortantes y los momentos. Estas fuerzas son en la base. El factor de relación se da en base a las fuerzas de la interacción suelo-estructura sobre las fuerzas del modelo empotrado. Podemos ver que la cortante máxima se da en el sismo dinámico en Y, que es para el modelo Sharilla, aproximadamente un factor de 1.06%, mientras que para el momento máximo se incrementa en un 12%, de igual manera para el modelo Sharilla. En este ejemplo se puede visualizar una estructura típica de 5 pisos, la cual está apoyada sobre 4 pilotes. Acá también se usó la interacción suelo-estructura simplificado. En este caso se analizó para 3 espectros, el espectro COF, el centro y el estándar INTI. En este caso se analizaron las fuerzas en la cortante. Se analizaron las cortantes tanto en la base de la estructura empotrada como en la cabeza de los pilotes. En este caso, el incremento de fuerzas sí es más considerable, ya que para el espectro IS 1893 y el centro, el incremento de fuerzas es aproximadamente un 50%. De los gráficos y los problemas que hemos visto, se puede ver que es importante considerar el suelo de fundación en el análisis de las memorias de cálculo, ya que estos influyen tanto en los desplazamientos como en las fuerzas. De la figura 8 podemos observar que para una aceleración de 0.2 g se tiene una variación de desplazamientos de la estructura empotrada y la estructura con interacción suelo-estructura de aproximadamente 26.23 milímetros. Este es un factor de 3.39. Esto es para la estructura experimental. De la misma manera se puede observar que para esta aceleración de 0.2 g tenemos una variación de desplazamientos de 34.98 entre la estructura empotrada y de la estructura con interacción suelo-estructura. Esto es un incremento de 6.82. Esto se da en el modelo numérico. Mientras que de las tablas 1 y 2 podemos también observar que el mayor incremento se da para una aceleración de 0.15 g, teniendo un factor de incremento de 5.01 para el modelo experimental y un factor de amplificación de 10.71 para el modelo numérico. Estos resultados son acorde al modelo escala que se vio en un inicio. Para el modelo de Huaraz de los 5 pisos, el cual estaba en la figura número 16, se pudo observar que las fuerzas normales se incrementan en un 15%, las fuerzas cortantes se incrementan en un 7% y los momentos flectores se incrementan hasta en un 12%. Estas son las fuerzas comparadas de la interacción suelo-estructura versus el modelo empotrado. Y para el modelo apoyado sobre pilotes, que estuvo sometido bajo 3 espectros, se puede observar que la fuerza cortante en la base se incrementa en un 50%, considerando la base empotrada y considerando la interacción suelo-estructura.
Para nuestro artículo usamos 8 artículos de cuartil 1 y 11 documentos para la bibliografía. Gracias.